Bueno, creo que vamos a comenzar. Sí. La primera parte es introductorio y después un video. Y entonces quizás eso da tiempo para algunos más entrar y participar. Pero vamos a comenzar con oración. Querido Señor Dios, gracias te damos por esta nueva oportunidad de estudiar tu palabra con estos estudiantes en un nuevo curso que se llama Sanidad Espiritual, en el cual vamos a ver que lo más importante es tener una relación sanada contigo. Y hemos estado viendo eso también en los otros cursos, etcétera. Pero en este algo diferente va a ser ver los obstáculos que impiden una buena relación contigo. Dos de esos obstáculos ya van a ser removidos y uno ya fue removido por Jesús, pero el otro, el orgullo pecaminoso, todavía mora en nosotros. Y aunque tenemos una perfecta relación contigo por Jesús, ese orgullo no permite que estemos disfrutando del todo esa buena relación. No permite que estemos en completa paz nosotros, en nuestro corazón. Y entonces pido, Señor, que nos ayudes a ver estos puntos en este curso y sea provechoso para cada uno. Que tu Espíritu Santo nos acompañe para darnos entendimiento, fe en lo que dice tu palabra y también la capacitación para también compartir lo que estamos aprendiendo con otros. Bendícenos entonces, no porque lo merecemos, porque somos pecadores, pero por los méritos de Cristo. Y en el nombre de Él lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien. El título de este curso es Sanidad Espiritual. Y la primera lección nos mostrará cómo nuestra relación con Dios es sanada. Eso será más o menos un repaso de cosas que ya hemos visto. Pero primero unas palabras de instrucción para todo el curso. Cuando un hombre tiene tanto dolor físico que él va a ver al médico, una serie de conferencias sobre medicina, aún medicina preventiva, no va a servirle de nada. Lo que él quiere en ese momento es alivio inmediato. Nosotros vivimos en un mundo que está en mucho dolor emocional. El pecado, cada vez menos restringido por el Evangelio, ha ascendido a niveles de tensión, ansiedad, frustración, depresión, nuevos y altos resentimientos. El mundo espera una ayuda rápida. El mundo percibe nuestra tradicional enseñanza de doctrina cristiana como teniendo poca importancia con sus necesidades. Esto, por supuesto, no es verdad. Sin embargo, desde que la percepción es con frecuencia más fuerte que la realidad, este juego de mente es algo que desearíamos superar. Creemos que el curso de sanidad espiritual ayudará mucho. Su enfoque, su brevedad y hasta su nombre fue diseñado para significar alivio. No obstante, una minuciosa mirada al contenido muestra que este satisface nuestro propósito espiritual también, que siempre es el propósito más grande y importante. Nos permite presentar el pecado y la gracia, la ley y el evangelio, y sobre todo una clara presentación del plan de salvación. Este curso no presenta nada que sea realmente nuevo, sin embargo, sí presenta cosas de diferente manera. El curso está basado en la premisa de que todos los problemas en el mundo se deben a relaciones rotas en una de tres categorías: con Dios, con nosotros mismos y con nuestro prójimo. También se pone empeño en que cuando esas relaciones son remediadas o restauradas, entonces hay alivio de muchos de los problemas que han causado tanto dolor. Desde que las soluciones o los saneamientos, a veces se habla así, están todos basados en la gracia y el amor ágape de Dios. Por eso nuestro propósito espiritual también va a quedar satisfecho y cumplido. Nuestra oración es que este curso sea percibido por ustedes como de valor. De esta manera tendremos la oportunidad de compartir con ustedes la única cosa que realmente es necesaria, que es la palabra de Dios y el mensaje de salvación.
Bueno, esa es la introducción general de todo el curso. Ahora una breve introducción al primer video, la primera parte de la primera lección que vamos a ver ahorita. Es difícil comunicarse significativamente con una persona que tiene ideas preconcebidas. Y eso hemos visto que muchos tienen. Hay muchos por las iglesias que han asistido tienen idea preconcebida con respecto a la doctrina. Piensan que lo que la iglesia ha enseñado es la correcta. No han tomado la molestia para estudiar cuidadosamente la Biblia, la palabra de Dios, para ver si sus ideas preconcebidas realmente son ciertas. Es tan difícil eh, comunicar con una persona con tales ideas concebidas como si nuestras palabras estuvieran pasando a través de filtros, de manera que lo que estamos diciendo no es lo que ellos están oyendo. Las personas a las que estamos tratando de llegar tendrán ideas preconcebidas en por lo menos 3 importantes temas: la naturaleza de Dios, la vida santa que Dios exige y el perdón de los pecados, incluyendo también la vida perfecta que Jesús llevó a cabo por nosotros. Debido a estas ideas preconcebidas, muchos concluirán primero que que Dios está enojado con ellos a causa de sus pecados. Y es cierto, en cierto sentido, pero no es la idea total. Y segundo, que a través de las buenas obras o una santidad propia, ellos piensan que uno puede anular los pecados o ganar así el favor de Dios. Esa sí es una idea totalmente equivocada. Pero ¿de dónde vinieron estas ideas preconcebidas? Pues vinieron de 2 fuentes. Primero que todo, el hombre pecaminoso nace con ellos. Lo llamamos opinión leges, o sea, una opinión natural basada en la idea de que por la ley vamos a ser salvos, o por la obediencia a la ley, por las obras de la ley, etc. Segundo, estos falsos conceptos han sido reforzados por medio de publicitarios, por una abrumadora mayoría de iglesias que enseñan una salvación por obras y por una obediencia o santidad propia. Bueno, por todo esto, el propósito de esta primera lección es el de reemplazar estas ideas erróneas, preconcebidas, con la verdad del Evangelio, que Dios es un Dios de amor en Cristo y que el perdón y la vida santa que Dios exige son cosas que nuestro Padre Celestial nos concede por su gracia, como un favor inmerecido, lo cual recibimos plena y gratuitamente por medio de la fe en Jesucristo como nuestro Salvador, que el Espíritu Santo obra en nuestro corazón. Bueno, hasta ahí las introducciones. A propósito, bienvenida, sierva, pero necesita habilitar su micrófono. ¿Me escucha, sierva? Voy a escribirle una nota. Ya le escribí la nota. Todavía Laura no ha podido habilitar la suya. Parece que siempre hay esas dificultades con el audio. Si me escuchas, recuerda que había hecho la última vez para habilitar su micrófono y trate de repetir lo que hizo también Laura. Todavía Laura, su micrófono no está habilitado tampoco. Bueno, vamos a comenzar a ver el video. Pero primero, ¿hay alguna pregunta? Luz María, usted es la única que puede. Ah, no, ya Sierva tiene su micrófono. Bienvenida, Sierva, ¿cómo está? Bendiciones. Bendiciones. Muy bien, me alegro que ha podido ya habilitar el micrófono. ¿Tienen algunas preguntas en cuanto a la introducción que acabo de presentar? Bueno, si no,
vamos a ver el video, que va a ser la base de la primera parte de la primera lección. Y entonces, si tienen preguntas basadas en lo que dice el video, pueden hacerlas o podemos también hacer las preguntas de repaso que hay para esta parte de la lección. Bueno, si no hay nada, vamos para ver el video. Hay muchas personas que parecen saludables externamente, porque cuidan sus cuerpos. Pero por dentro, no siempre son saludables. ¿Cómo se sabe? Porque sus vidas están llenas de preocupaciones, de estrés, de ansiedad, de frustración, de infelicidad y depresión. Sus vidas no están en equilibrio. ¿Cuál es la causa? La mayoría contestaría que cada situación es diferente. Que cada caso tiene sus propias causas. Y eso, por supuesto, es cierto. Pero en nuestra opinión, si uno analiza cuidadosamente, verá que todos y cada uno de los casos de infelicidad, depresión, ansiedad, frustración, etc., tienen una causa común. ¿Cuál es? Las relaciones deterioradas, la preocupación, el estrés, la ansiedad, la frustración, la tristeza, la falta de equilibrio, son el resultado de relaciones que han sido deterioradas en uno o más de 3 niveles. La relación con Dios, con uno mismo o con el prójimo. La buena noticia es que cuando estas relaciones son restauradas, se producen muchos cambios positivos. El propósito de este curso es precisamente el de poner nuestras vidas en equilibrio, saneando estas relaciones deterioradas. En realidad, remueve ansiedad, estrés, frustración, tristeza. Si queremos que funcione con usted, tenemos que comenzar desde el principio. Y eso significa enfrentarnos con la relación más básica e importante de todas, su relación con el Señor. Si va a tener una buena relación con Él, hay 3 obstáculos que hay que superar. La ignorancia, la ira de Dios contra nosotros como pecadores y el orgullo pecaminoso que es parte de nuestra naturaleza. Es posible que su primera reacción sea: mi relación con el Señor está muy bien, no necesita ser restaurada. Y es posible que sea así, pero eso no sucede con la mayoría. Esto se vio con claridad en una encuesta que se hizo recientemente. El 48% de las personas entrevistadas dijo que lo que más temía era la muerte. Aún más significativo fue el hecho de que la mayoría dijo creer en Dios. Aparentemente, hay muchos que tienen miedo de comparecer ante el Señor cuando mueran. ¿Por qué? Sucede que Dios tiene 2 aspectos y la mayoría de las personas solo conoce uno de ellos. El hecho de que conozcan un solo aspecto de Dios constituye el obstáculo de la ignorancia de que hablamos antes. ¿Y cuál es el aspecto de Dios que conocen? Su justicia. Y tenemos que decir que este aspecto de su personalidad es muy real. Veámoslo. Dios, en su justicia, A, odia el pecado. B, exige que no pequemos. Y C, dice que castigará nuestros pecados. Y como Dios de justicia, hará lo que dice. Ahora, hablemos de usted.
¿Ha pecado? ¿Le castigará Dios por sus pecados? La respuesta a la primera pregunta es sí, usted ha pecado. Peca cuando hace lo que usted quiere en vez de lo que Dios quiere. Dios dice en su palabra que todos, incluyéndolo a usted, han pecado contra Él muchas veces en lo que han pensado, dicho y hecho, y dejado de hacer. Es posible que usted les parezca a los demás, pero para Dios no es así. Usted no ha vivido siempre conforme a su voluntad, y Dios toma muy en serio su desobediencia pecaminosa. El castigo que usted merece por los pecados que ha cometido es la condenación eterna en el infierno. Dios, en su palabra, describe el infierno como un lugar de tormento horrible, un lago de fuego consumidor. Pero el aspecto más horrible del infierno es que no hay escape, no hay apelación, no hay una segunda oportunidad, no hay descanso. Nunca terminará, ni después de 1000 años, ni después de 1.000.000 de años. La idea de pasar toda la eternidad en un tormento de este tipo es tan aterradora que muchos han negado la existencia del infierno solo porque desean que no exista. Pero desearlo no cambia la verdad. El infierno sí existe. Y cuando usted muera y comparezca ante el Señor para ser juzgado, Él, como Dios de justicia, tendrá todo el derecho de enviarle allá por toda la eternidad. Bajo este aspecto, Dios no parece muy amoroso, sino vengativo. Un Dios implacable que castiga al hombre solo porque no es capaz de lograr lo imposible. Si este fuera el único aspecto de Dios que usted conociera, sus sentimientos hacia Él probablemente serían una combinación de miedo y disgusto. Y probablemente no le caería bien la iglesia tampoco. Algunos que solo conocen este aspecto de Dios expresan sus sentimientos negativos al mantenerse alejados de Él. Con ira dicen, si Dios es así, no quiero tener relación alguna con Él. Otros temen que tales pensamientos solo enojen más a Dios. Su solución es tratar de aplacar la ira de Dios con muchas obras buenas, pero obran más por razones de miedo y obligación que por amor. A veces esta presión de tener que hacer obras buenas causa resentimiento contra Dios. Resentimiento que tales personas tienen miedo de admitir, aún ante sí mismos, para que no enojen aún más a Dios. Hablemos otra vez en forma personal. En este momento, ¿cómo caracterizaría usted su relación con Dios? ¿Le tiene miedo a Dios? ¿Es usted como el 48% de los entrevistados que temían morir y ser juzgados por Dios? ¿O B, está usted resentido con Dios porque exige lo imposible? ¿O C, ha decidido usted que está mejor sin Dios? ¿O D, está confundido porque le han dicho que debe amar a Dios y usted ha descubierto que no puede hacerlo? ¿E, o procura hacer buenas obras para aplacar su ira? Si estos son sus sentimientos, quizás sea porque conoce solo un aspecto de Dios. Es hora de ver el otro aspecto. Podría cambiar su modo de pensar sobre Dios. Ya hemos visto la justicia de Dios, pero frecuentemente no se conoce su amor, por lo menos no en forma correcta. En su amor, Dios no quiere castigarle en el infierno por toda la eternidad. No obstante, su justicia exige que usted sea castigado. ¿Cómo resolvió Dios este conflicto? Lo hizo al enviar a su único hijo al mundo. Es lo que celebramos en la Navidad. Cuánto amor mostró al dejar su glorioso trono en el cielo
para nacer en un humilde establo. Luego, Jesús llevó por usted esa vida perfecta y sin pecado que Dios había exigido que usted llevara. Cuán grande es el amor de Jesús, que estando por sobre todas las leyes, se sometió a ellas y las guardó perfectamente, sustituyéndolo a usted. Y entonces Jesús, siendo inocente, murió, sufriendo así el castigo por cada pecado que el mundo ha cometido y cometerá, incluyendo los pecados de usted y los míos. Por su infinito amor hacia nosotros, Jesús murió, sufriendo los dolores y agonías del infierno que usted mereció, para librarle de ese castigo. 3 días más tarde, cuando Dios levantó a Jesús de entre los muertos, nos dio la prueba absoluta de que su justicia quedó satisfecha. Llamamos esto el gran intercambio. Jesús recibió el castigo y usted recibe el perdón. Como resultado de este gran intercambio, sus pecados son plenamente perdonados y Dios ya no está enojado con usted. Y todo esto es porque Dios le amó a usted tanto que dio a su propio Hijo para morir, para que usted pudiera tener la vida eterna en el cielo en vez del castigo eterno en el infierno. Veamos otra vez los obstáculos que se encontraban entre usted y Dios. El obstáculo de la ignorancia ha sido eliminado ahora que usted sabe que Dios, además de ser Dios de justicia, es también Dios de amor. El segundo obstáculo, o sea, la ira de Dios contra usted como pecador, ha sido eliminado por el perdón que su Hijo Jesús ganó por usted. Y puesto que Dios ya no está enojado con usted, usted no tiene por qué estar enojado con Él. Usted está ahora en el camino correcto para tener una relación sana con el Señor. Una relación en la cual no hay razón para tener miedo o resentimiento contra Dios. Solo amor. Todavía hay un obstáculo que hay que superar antes de lograr una relación completamente sana con el Señor. Hablaremos de esto en la segunda mitad de esta lección. Pero antes, quisiéramos pedirle que nos ayude llenando un simple cuestionario. Bueno, hasta ahí el video. Voy a pararlo y en su lugar colocar la hoja de... Ya tengo audio. Hola, Laura. Sí, qué bien, me alegro. ¿A usted? ¿Cómo está usted? Sí, bien, gracias. Ahora, trate de recordar lo que hizo para que la próxima no sea tan difícil. Esperemos que así sea. Ok, muy bien. Pero me alegro que esta vez lo ha logrado. ¿Pudo ver y escuchar el video? Lo vi, no lo escuché completo. Ah, ya, ok. Bueno, puede repasarlo cuando ya colocamos el enlace para ver la grabación de la clase. Pero, Bien. ¿alguien tiene alguna pregunta con respecto al video? ¿Algo que no ha entendido? Sí. ¿Sí? ¿Qué? Quedó pendiente el tercer obstáculo de orgullo pecaminoso. Eso va a verse la próxima, ¿sí? Eso es, hay 2 partes de cada lección, parte A y parte B. Entonces hemos visto la parte A, el jueves veremos la parte B. Ok. Sí. A veces se hace las 2 en una sola sesión, pero para dar lugar para preguntas, prefiero simplemente hacer la primera mitad en esta y la próxima en la próxima. Porque a veces las preguntas hacen tardar un poco más. A veces no, pero quisiera dar ese tiempo. Ya. Para mí, una de las cosas más importantes es que las preguntas que los estudiantes tengan puedan ser contestadas bíblicamente. Porque eso es lo que sí está en su mente. Es una cosa presentar algo y quizás no entender todo, pero quizás hay otras cosas que
podrían quiere preguntar y me gusta siempre gastar el tiempo necesario para contestar las preguntas que las personas tengan. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, si no, vamos a contestar. En cada parte de cada lección hay solo 3 preguntas. Hemos tratado de basar las preguntas en los puntos más importantes de cada parte de la lección. Bien, vamos a meternos en estas 3 preguntas de esta parte de la lección. Dice, según la lección, hay 3 obstáculos que se necesitan superar para tener una relación sana con Dios. ¿Cuáles son estos obstáculos? ¿Quién recuerda? Uno, la ignorancia espiritual es una. Ignorancia, la segunda. El orgullo pecaminoso. Es la tercera que vamos a tratar la próxima clase. ¿Y el segundo? La ira de Dios. La ira de Dios. Eso en un sentido es la más fuerte, el más fuerte obstáculo normalmente. Bien. Entonces ya vamos a ver cómo se puede quitar o cómo ya se ha quitado alguno de esos obstáculos. La pregunta 2. ¿Cómo se puede quitar el obstáculo de la ignorancia espiritual con respecto a Dios? En primer lugar, ¿en qué consiste la ignorancia antes de ver esta pregunta? ¿En qué consiste la ignorancia que muchos tienen con respecto a Dios? ¿Qué es lo que no saben? Por lo general no tienen claro la obra de Cristo. Ok. ¿Y qué parte de la obra, sobre todo, no son claros, no entienden bien? La mayoría, la gran mayoría. El por qué debemos amarlo. Es decir, por qué Jesucristo nos sustituyó. Primero, cumpliendo la ley y segundo, muriendo por nosotros. Y la primera de esas es la que la gran mayoría no saben. Todo el mundo más o menos tiene la idea de que Cristo murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Pero lo que la gran mayoría no saben es que también Él obedeció toda la ley, lo primero que usted dijo, por nosotros como nuestro sustituto. Y por eso piensan que aunque Cristo murió por los pecados, les toca obedecer a Dios para seguir estando en buen estado con Él, para seguir disfrutando su favor. Y esa es la parte errónea. Y eso es lo que da frustración a muchas personas, porque si son honestos, saben que no han obedecido como Dios exige. Entonces siempre están temiendo su ira por los pecados que están ahora cometiendo, aunque Jesús ya pagó los anteriores, pero piensan que pero yo necesito obedecer para que Dios me dé su favor. Y saben, si son honestos, que no han hecho suficiente. Y si realmente son honestos, no han hecho nada. Nada que Dios podría aceptar o darle su favor en base a lo que han hecho, porque todo es imperfecto y Él es santo y en su santidad tiene que recibir y aceptar nada más cosas que son santas. Y nada de nosotros lo es. Y la persona honesta va a reconocer eso. Entonces no se da cuenta de que Jesús resolvió eso también, que Él ha obedecido perfectamente la ley de Dios. Él ha cumplido sus requisitos por nosotros como nuestro sustituto. Eso sí representa la ignorancia espiritual. Y aún en cuanto al pago que Jesús hizo en la cruz, no entienden completamente cómo es que ese pecado, ese perdón, me da libre, gratuita acceso al favor de Dios y el perdón de mis pecados. Muchos todavía piensan que aunque Jesús pagó el pecado, uno también tiene que ganar lo que Él ha ofrecido. Y eso arruina todo al final de cuentas. Eso es lo que siempre en estos cursos, lo primero que pregunto es, ¿en qué se basa nuestra relación con Dios? La gran mayoría dicen, bueno, en nuestra obediencia, en nuestra oración, en el amor al prójimo, en amar a Dios, en
cumplir con sus mandamientos. Eso significa que están pensando que depende de ellos. Esa es la ignorancia. Cuando alguien piensa que todo o en parte depende de ellos tener el favor de Dios y la salvación eterna. Esa es la ignorancia. Y por eso hay tanta gente miedosa de Dios, temiendo su ira y hasta lo rechazan porque no han entendido cómo es que manifestó su amor, no excusando el pecado, sino ofreciendo solución para el pecado por medio de su Hijo. ¿Sí han entendido la ignorancia espiritual? Ahora, ¿cómo se puede quitar el obstáculo de la ignorancia? Ya hemos definido qué es. La ignorancia espiritual es que no se sabe en forma correcta el amor de Dios y cómo se manifestó en Jesús, tanto en su vida perfecta como su muerte inocente. Bueno, ahora, ¿cómo se puede quitar ese obstáculo de la ignorancia? Manteniendo la gratitud. ¿Cómo? Manteniendo la gratitud hacia Dios. No, si uno tiene gratitud, ya entendió, ya no está en ignorancia. ¿Cómo se quita la ignorancia? Es la pregunta. Estudiando la palabra de Dios, lo que la Biblia nos dice. Eso. Uh-huh. Fuente de información que Dios nos ha dado para saber qué es lo que ha hecho totalmente para salvarnos y para tener su favor, está en la Biblia. Entonces, la respuesta se encuentra ahí, donde encontramos todo lo que Dios ha hecho para que pudiéramos tener una buena relación con Él. La ignorancia también se ha quitado para ustedes al tomar este curso, que es un curso basado plenamente en la palabra de Dios. O sea, eso es bueno también. Cuando hay material confiable y personas que presentan un estudio bíblico, un curso en forma confiable y fiel a la palabra de Dios, eso también se puede usar para remover la ignorancia espiritual. O sea, si ustedes conocen a otros, por ejemplo, que nunca han sabido que Cristo también obedeció la ley por ellos, entonces puede usar este curso o puede simplemente usted misma comunicar eso a las personas lo mejor que puedan, de forma más clara. Una manera sería usar este mismo curso, o sea, la grabación, invitar a alguien a ver la grabación. Así esa persona ya estaría expuesta a la solución, a lo que Dios ha hecho por su amor para remediar nuestro problema de ignorancia y sobre todo su ira. Bueno, ya en cierto sentido hemos contestado. ¿Cuáles son las dos cosas que Dios mismo ha hecho en Cristo para que podamos tener una relación de paz con Él y no temer su ira? Bueno, ya han contestado, pero vamos a repetir. Muy bueno repetir para recordar. La memoria se sirve bien al memorizar las cosas, repitiéndolas. ¿Cuáles son las dos cosas que Dios hizo en Cristo para poder tener una relación de paz con Él? La obediencia y la muerte de Jesucristo. Okay. La obediencia de Jesús, no la nuestra. Sí, la de sé que eso quería decir, pero es mejor no dejar, porque si otro escucha eso, la obediencia, yo tengo que obedecer, van a pensar. Entonces, mejor decirlo. La obediencia de Cristo es lo que ha servido para nosotros, para que Dios nos ve obedientes a nosotros con su obediencia. Entonces, eso responde al segundo obstáculo que el video mostró, que normalmente está entre una persona y Dios, y es la ira de Dios que Él tiene que tener contra todo pecado. Pero sí, porque si no hay ira, hay cierta tolerancia al pecado, a lo malo. Y eso significa que Él no es santo. En su santidad, Él tiene que tener ira y odio, manifestarlo contra lo malo y contra los que son malos, los pecadores. Entonces, eso en cierto sentido ha sido el más grande obstáculo. Pero como hemos visto, y el video indicó, ese obstáculo ya se ha quitado del todo por Cristo. Dios ya no está enojado con nosotros.
Ahora, podría ser que no disfrutamos desde nuestra perspectiva, esa relación todavía no está completa y por eso vamos a considerar en la segunda parte de la lección el jueves lo del orgullo pecaminoso que mora en todos nosotros. Y eso es lo que impide que disfrutemos esa paz completa, que desde la perspectiva de Dios ya está. Él sí está en paz con nosotros. Él sí nos mira con favor, no con enemistad ni ira. Él sí, desde su perspectiva, tiene perfecta relación con nosotros. El problema es desde nuestra perspectiva, que nosotros por el pecado que mora en nosotros y especialmente esa cosa tan horrible que se llama orgullo pecaminoso, hace daño a mucho de la paz que podríamos tener si no fuera por ese orgullo. Bien, hasta ahí esas 3 preguntas. ¿Eso ha hecho surgir alguna pregunta en sus mentes? Claro, estoy pensando en ese pecado, ¿cómo es la palabra? El orgullo El orgullo pecaminoso. caminoso. Venga el jueves y ahí vamos a hablar al fondo de ese obstáculo, que ya es el único que permanece, pero ese obstáculo está en nosotros. No cambia el hecho de que Dios, desde su perspectiva, ya tiene perfecta paz para con nosotros. Sí, nuestra buena relación con Dios ya está hecha desde su perspectiva, pero el orgullo impide en nosotros disfrutar y realmente tener esa paz, experimentarla del todo. Y por eso vale la pena mirar, porque ya viendo y entendiendo que no teniendo ignorancia con respecto a ese obstáculo, nos ayuda con la obra del Espíritu Santo y su fortalecimiento luchar contra ese orgullo. Sí, y eso sí, más y más se puede hacer también. Nunca perfectamente en esta vida, pero más y más sí. Pero eso viene. Motivo para sí venir y asistir el jueves. ¿Alguna otra pregunta o duda para esta vez? Estaba pensando un poco en la justicia de Dios, Ajá. su ira contra el pecado. ¿Cómo hace práctica la iglesia este anuncio? Bueno, Porque, no puede guardar silencio. Ya, no, sí. Bueno, se llama la predicación de la ley. La Biblia tiene 2 mensajes principales, se llaman la ley y evangelio. Claro, en sentido general, la ley simplemente son los mandatos, exigencias y prohibiciones que Dios tiene para nosotros. O sea, lo que Él exige que nosotros hagamos o en las prohibiciones lo que no debemos hacer. Pero también la ley muestra la consecuencia de no cumplir con su exigencia, y eso es la ira. Entonces, en nuestros cultos, cuando hay un texto frente a nosotros, primero identificamos cuál es el pecado principal, cómo manifiesta este texto algún pecado en nosotros, ¿sí? Entonces, cuando identificamos qué es lo que hemos hecho mal de acuerdo a ese texto, entonces predicamos la ley como espejo. Mira lo que Dios exige a nosotros. ¿Hemos cumplido? No, la misma Biblia dice que no lo hemos cumplido. Ya se puede dar ejemplos de cómo no hemos cumplido. Si nada más, no hemos cumplido en nuestro pensar, en nuestro corazón. Nuestra actitud no ha sido perfecta con respecto al pecado mencionado en el texto. Entonces, primero predicamos la ley como espejo para mostrar que somos pecadores, que hemos quebrantado lo que Dios quiere de nosotros. El segundo paso, lo usamos la ley como martillo, se llama, o freno. Se puede llamar o martillo o freno. Y en esta parte la ley nos golpea más. Porque sí es un golpe saber que somos pecadores, pero más es reconocer lo que merecemos. Entonces, eso se llama, cuando presentamos a la congregación
lo que merecemos por nuestros pecados, estamos usando la ley como un martillo. Estamos golpeándolo sobre la cabeza, sobre el corazón, ¿sí? Estamos predicando algo aterrador, ¿sí? Para que reconozca y sea humillado por lo que merece. Entonces, en esta parte predicamos que Dios va a estar enojado con nosotros por el pecado que hemos cometido. Vamos a mostrar que merecemos su castigo del infierno. Todo eso, hablar de la ira de Dios, el castigo del infierno, es ley como martillo, ¿sí? Es el segundo paso en un sermón. Luego, ya tomando por hecho de que el Espíritu Santo ha obrado ese temor a Dios, ese reconocimiento del pecado, el reconocimiento de lo que merecemos, de la ira de Dios y el castigo, entonces ya la persona está preparada para el mensaje del Evangelio. Entonces, próximo paso en el sermón es mostrar todo lo que Jesús ha hecho para ser un remedio de lo que hemos merecido, como Él. Y siempre predicamos la obediencia activa para comenzar. Lo que Dios ha exigido y no hemos cumplido, eso específicamente, por ejemplo, amor a su palabra. Eso no hemos hecho, ¿sí? No hemos amado a la palabra como Dios quiere. Por eso merecemos su ira y castigo. Entonces, ya el Evangelio va a decir, pero mira, como Cristo amó la palabra de Dios por nosotros como nuestro sustituto y dar ejemplos en la Biblia, como Él amó la palabra, ¿sí? Cada sábado fue a la sinagoga para escuchar y también muchas veces para predicar la palabra de Dios. En eso sí, la Biblia exige que estemos meditando en eso todo el tiempo. Él sí estaba meditando en la palabra todo el tiempo por nosotros como sustituto. Y después demostrar cómo Él obedeció por nosotros esa exigencia, mostramos cómo Él pagó el castigo que hemos merecido por no amar la palabra de Dios como Dios exige. Si eso merecemos castigo por eso, pero Jesús lo sufrió por nosotros, ¿sí? Entonces, después, eso es el Evangelio, esa es la buena noticia de lo que Cristo hizo por nosotros, para que tengamos el favor de Dios, aunque hemos pecado así. Y al final vamos a volver a la ley, pero esta vez como una delicia. La ley como espejo y martillo no es ninguna delicia, no es como la miel, esa parte. Es muy desagradable ser enfrentado por la ley en esas primeras dos partes, pero ahora ya viendo que Cristo lo hizo por nosotros, ya nuestro corazón se llena de gratitud y la pregunta en nuestra mente es, ¿cómo puedo mostrar mi gratitud a Dios? Entonces ya volvemos a la ley como guía. Es el tercer uso de la ley. Ya, si tomando en cuenta que queremos servirle, ya vamos a usar la ley para mostrar cómo es que Dios quiere que le sirvamos por amor y gratitud. ¿Sí? Ya usarla como guía, como una delicia, nos muestra cómo hacer lo que ya queremos de todo corazón hacer. ¿Sí? Por eso es ya una delicia. Entonces, esos son los tres usos de la ley. Primero, ley como espejo, mostrando el pecado. Segundo, ley como martillo o freno, mostrando lo que merecemos, cuán malos somos, que merecemos su ira y el castigo. Y eso nos humilla. Y es por eso, es lo que el Espíritu Santo usa para obrar arrepentimiento en nuestro corazón. Ya estamos preparados para el Evangelio, ¿sí? No, o sea, todavía no estamos disfrutando la solución, pero ya preparados para escucharlo. Entonces, después de la ley, espejo y freno, ya viene la predicación del Evangelio, que da consuelo, mostrando todo lo que Jesús hizo por nosotros, tanto en su vida, obedeciendo lo que Dios ha exigido por nosotros, y con su muerte, sacando el pecado de nuestra cuenta y pagando el castigo. Y ahora, ya con amor y gozo en nuestro corazón por el Evangelio, ya volvemos a la ley, pero usándola como guía. Guía para mostrarnos cómo agradecer a Dios en forma que Él quiere. ¿Sí? ¿Ha entendido cómo es que vamos a presentar eso de la ira de Dios? Sí, necesita ser, y muchos
pastores no lo usan ya. Tienen miedo de enfrentar al pecador, a los pecadores que todos sus miembros son, con cuán graves pecados son y qué merecen, cuán malos son. Sí, muchos tratan de ya suavizar. Pero si uno suaviza la ley, el evangelio no va a estar preparado para gozarse por el evangelio y recibir el consuelo del evangelio, ¿sí? ¿Me entiende? También en los estudios, así es bueno hacer. Con la ley, enfrentar con el pecado, mostrar lo que merecemos, después mostrar el evangelio y al final mostrar la ley como guía. Cómo podemos agradecerle a Dios en forma que Él quiere. ¿Sí? Muy bien. ¿Algo más? Buena, muy buena pregunta. ¿Alguien más? No, no tengo más preguntas. Ok, muy bien. Habrá más oportunidad porque ya cada clase solo va a tomar como media hora, un poco más, 40 minutos, entonces tendremos tiempo para preguntas. Y pueden ser preguntas que tienen que ver con la lección, también cualquier otra pregunta, también en este tiempo que vamos a tener. Bien, si no hay más, entonces para esta vez vamos a terminar con oración. Querido Señor Dios, gracias te damos por este curso basado en tu palabra que nos muestra que hay 3 obstáculos grandes que impiden una sana relación contigo. Pero gracias a ti y a Jesús, 2 de ellos ya han sido eliminados. Uno, al estudiar tu palabra, al ver en este mismo curso basado en la Biblia, cómo es que tú nos has amado enviando a tu Hijo y qué es lo que Él ha hecho. Y que el segundo obstáculo de ira tuya es precisamente por lo que Cristo ha hecho, que se ha removido, ya está removido completamente. Pero vamos a ver también en la última parte, el jueves, que hay todavía un obstáculo que impide que disfrutemos plenamente la paz que ya desde tu perspectiva ya está hecha por Cristo. Entonces, gracias por esto, aunque algunas partes son desagradables, las partes en los cuales necesitamos enfrentarnos con cuán malos somos y qué ira y castigo merecemos por nuestros pecados, esa parte es desagradable. Pero eso hace todavía más dulce el mensaje de salvación, viendo todo lo que Cristo hizo por nosotros, para que estemos en paz contigo desde tu perspectiva y no tengamos que temer esa ira ni el infierno, sino estar seguros de entrar al cielo al final. Entonces, gracias por este curso y pido, Señor, que cada estudiante entienda bien los puntos, que pueda aplicar los puntos a su vida y realmente disfrutar más y más ya al entender el último obstáculo, esa paz contigo que Cristo ya ganó. Entonces pido esa bendición para cada estudiante que presente. También que por los méritos de Cristo las bendigas en todo lo que hacen y que podamos volver a reunirnos para estudiar más y tener otras preguntas contestadas el jueves, si tú permites. Todo esto pido y digo en nombre de Jesús, nuestro único y todo suficiente Salvador. Amén. 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 Muy bien, hasta aquí entonces para esta vez. Muchas gracias. Que Dios les bendiga y guarde.